hermanos, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, yo sentaréis en tronos y juzgando a las 12 tribus de Israel. Son aquellos que obedecen a Dios, aquel que no es soberbio, aquel que obedece sus mandamientos de su ley y que se va limpiando la ropa para ser puro, para poder heredar lo que dice el Señor, sentarnos en su mesa, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No es aquí, como dice, por eso hay que escudriñar para poder entender lo que dice vuestro Dios. Muy bien, un amén siquiera al Señor. Muy bien, ahora vamos a ver, en el mismo capítulo 9 y el versículo 38, el que no es contra vosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no sigue y se lo prohibimos porque no seguía, porque dice, no seguía, pero Jesús dijo, no se lo prohibí, lo dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no sea contra vosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, hermanos. Muy bien, ahora para que entendamos lo que dice, el que no es contra vosotros, por vosotros es. Vamos a ver qué nos dice en San Mateo en el capítulo 10 y el versículo 40, poder entender la palabra de Dios. 40, mire lo que dice el Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ve, hermano? ¿A quién recibimos? A Dios el Padre. A Dios el Padre, hermanos. Vamos a San Lucas, en el capítulo 10, el versículo 16. Dice la palabra de Dios, el que a vosotros oye, escuchen bien, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, si ustedes no oyen la palabra que les habla la hermana Estelita, ¿a quién están desechando? ¿A quién no oye? Al Señor. Y el que no obedece lo que dice el Señor, ¿a quién están desechando? A Dios, a su Padre, al Espíritu Santo, al Espíritu, hermanos. Por eso dice, mire, el que a vosotros oye, o mire, al que a vosotros están oyendo ahora, al que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Si lo desechamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos desechando al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanito. ¿Ve? ¿Ve? Vamos a Juan, al capítulo 13 y el versículo 20. Dice la palabra de Dios. Dice así, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién, hermano? Si ustedes no reciben la palabra que me ha enviado el Señor que les diga, pues no lo reciben a Él. Y si no lo reciben a nuestro Señor Jesucristo, no lo reciben a Dios, al Padre. ¿Entendemos ahora o no? Digan, ¿entienden o no, hermano? Sí, hermanito. Bien clarito que está. Hermana Estelita, lo único que obedece, lo que le manda nuestro Señor Jesucristo, obedece. Pero acá les está diciendo a ustedes, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que recibe
recibe a mí, recibe al que me envió. Ojo con eso, hermanos. Amén. Amén, hermanito. Muy bien. Vamos a orar para esto. En el mismo capítulo de San Marcos 9 y el versículo 42, ocasión de caer, ocasión de caer, ocasión de aquellos que no obedecen, que siempre están buscando el pretexto para no escuchar la palabra de Dios. Siempre. Ah, no, yo me voy a salvar, ya me muero y se acabó todo, y ahí no. Oh, no, van a estar ahí. Si no, pregúntenle a la hermana Felipita que ha visto. Dice así, la palabra de Dios, ocasión de caer. En el capítulo 9 de San Marcos y el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno y al fuego. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Córtatela, le dijo, ¿no es cierto? Entra a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno y al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado en el infierno y al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en el versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno. En el versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados, dice, salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén, hermanitos. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos dice para entender la palabra que nos ha hablado vuestro Dios, para que entiendan ustedes, hermanos. Vamos a Isaías, al capítulo, vamos a profecías nuevamente, a Isaías, al capítulo 66, el versículo 24. Así podáis entender la palabra de vuestro Dios y no digáis en aquel día, ah, no sabía, Señor. 66, y él es el capítulo y el versículo 24. Y el versículo 24, miren lo que dice. El versículo 24 dice así. Dice en el versículo 24. Yo les voy a leer, dice el versículo 23. O les leeré del versículo 22 para que entiendan. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y en el versículo 23, y de mes en mes y de día, y dice de mes en mes y de día de reposo, en el día de reposo vendrá todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En el versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre, a todo hombre, hermanos. ¿Qué dijo lo que dice el Señor? Vamos ahora a San Mateo,
En el capítulo 5 y el versículo 13, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, vamos a San Lucas. Puedan entender ustedes la palabra de Dios. Al capítulo 14 de San Lucas y el versículo 34 y 35. 34 y 35. Busquemos, hermanos. 34 y 35. Dice la palabra de Dios: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonarán? En el versículo 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Lo que dijo el Señor. Vamos a San Mateo, al capítulo 19 y el versículo 1 y 2. Capítulo 19 de San Mateo, hermanos. 19. Busquemos. Y el versículo 1 y 12 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a la región de Judá, al otro lado del Jordán. Y en el versículo 12 dice así: pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Ni hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, eunucos quiere decir aquellos que nacieron ya, que nunca se contaminaron con mujeres, nunca pecaron. Esos fueron para el reino del cielo, hermanos. Eso entendámoslo, la palabra de Dios. Dice así. Ahora vamos a San Lucas, al capítulo 16 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada del marido, adultera, hermanos. Dice la del Señor. Vamos a Deuteronomio, vamos ahora a profecías, al capítulo 24, los versículos 1 y 4, dice la palabra de Dios, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Miren lo que dice el Señor. Y en el versículo 4 dice así: no podrá suprimir, dice, no podrá suprimir marido que le despidió, volver a tomar para que sea su mujer. No podrá suprimir marido que la despidió, volverá a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de permitir, dice, y no has de pervertir, dice, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué? ¿Por qué le da? Por heredad. Esto estudien, hermanos, para que puedan entenderlo. Cuánto quisiera alargarme, pero el tiempo pasa, hermanos. Quisiera cuánto decirles, explicarles más para que puedan entender. Vamos a Génesis, no sé aquí. En Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 27. Miren lo que dice en el versículo 27. Dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren lo que dice. Y yo les voy a leer el versículo 28 más, que no está, pero les voy a leer. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué hermoso que dijo el Señor. ¿Y por qué pecamos, hermanos? ¿Por qué seguimos en el pecado si el Señor solo dio hembra y macho? Pero dijo el Señor, para toda la vida es una sola carne, hermanos. ¿Por qué se entra al pecado? Hermanos, hay mucho que decirles. Vamos ahí a mismo Génesis 1, capítulo 5 y versículo 2. Génesis, capítulo 5, vamos al capítulo 5 y el versículo 2. Miren lo que dice. Dice así: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. De hermanos, amén. Usted está en Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 32. La palabra de Dios. Dice así la palabra. Yo les voy a leer desde el 31, hermanos, para que entendamos. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y en el versículo 32, que nos manda realmente la palabra del Señor, que nos habla: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Métanselo bien a la cabeza, jóvenes. Eso es lo que dice el Señor. Una primera de Corintios al capítulo 7, los versículos 10 y 11. Miren lo que dice la palabra del Señor, 10 y 11. Pero yo les voy a leer, dice el 10, del versículo 10, del capítulo 10, el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mandó, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Óiganlo bien, hermanos. Y en el versículo 11 dice: y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Han oído, hermanos, lo que dijo el Señor? ¿Ah? Pero sin embargo, hoy lo toman como si fuera cualquier cosa. Se casó porque fue jovencita, le gustó, y después ya le apestó, fuera, ya está con otra, ya está pecando. Justamente ahí van donde el gusano no se apaga nunca, al infierno, donde arde el azufre, hermanos, por el pecado. ¿Pero por qué cometen el pecado? Porque justamente no hay esta enseñanza, hermanos, aquí para enseñarles cómo tuviera el tiempo para poderles explicar lo que dice aquí, hermanos, lo que dice la palabra de vuestro Dios. Por eso dice, y les voy a leer el versículo 12 que dice, y dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Dice así: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido puede ser de otra manera. Vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, si se casa, que el marido sea creyente o la mujer creyente, no va a ser que los dos no creyentes, pero tiene que convertirse, porque si no seguirán siendo los hijos unos inmundos.
Y hay que leerlo todito para que dice, porque no es así nomás también. Vamos al final, hermanos. Eso les dejo para que ustedes escudriñen qué es lo que dice, qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Muy bien. Dice, el deseo de todas las naciones, hermanos. Vamos a ver qué dice acá. Voy a leerles de este libro, de el deseo de todas las naciones. ¿Qué desean las naciones, hermanos? A ver, ustedes van a oír. Dice, Dios con nosotros, dice. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado de su Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro, dice, a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer la luz a los que estaban en tinieblas. ¿A dónde vino el Señor? ¿A dónde estaban las tinieblas, hermanos? ¿En el cielo? ¿Dónde? ¿Dónde estaban las tinieblas? Cuando el Señor decidía dejar el trono del cielo. ¿Dónde estaban las tinieblas? ¿En el cielo? En la tierra, hermanos, en la tierra estaban las tinieblas, aquí, en esta tierra. Y dice, y dice, en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años que se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, he aquí yo vengo, dice, he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda, no los que dice, los que quisiste, espero un cuerpo, me has preparado, he aquí yo vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto. Desde las edades eternas, Cristo estaba por visitar nuestro mundo y apareció con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. No podríamos haber soportado la luz de su presencia a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. Dice, la manifestación de su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios, el símbolo elegido para representar la divinidad. Era una humilde planta que no tenía atractivo aparente, pero encerraba al infinito, el Dios que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde a fin de que Moisés pudiese mirarla. Dice, y sobrevivir así también a la columna de nube de día y de la columna de fuego de noche. Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplar. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres y a los ojos del mundo. No poseía hermosura que lo hiciese desear,
Sin embargo, era Dios encarnado a la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza, dice, y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres. Dice, entristecidos y tentados, Dios ordenó a Moisés respecto, dice, a Israel, hacerme dice, a un santuario, y yo habitaré entre ellos, moraré en el santuario, en medio de su pueblo, durante todas sus penosas peregrinaciones. En el desierto estuvo con ellos, el símbolo de su presencia. Mi amado Jesús, Señor y Dios mío, ten misericordia de nosotros si no sabemos entender tus palabras y saberlas guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te lo suplicamos que los escribas, Señor, como las tablas que escribiste con tu dedo allí, Señor, en el monte de Sinaí, en la piedra. Escribe en nuestro corazón y en nuestra mente para recordarnos a cada instante de tus mandamientos, de tus leyes y de tus estatutos, mi amantísimo Dios. Oh Dios bendito, bendito sea, Señor. Señor, si hay alguien aquí entre nosotros que está enfermo, derrama pues, Señor, tu misericordia, y tú recorre con tu bendita mano todos los lugares que nos adolece y danos la sanación, mi amante Dios. Oh Señor, a cada uno de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, mi amantísimo Jesús. Vamos a orar la oración que tú nos dejaste, Señor, y la que siempre debe estar pendiente en nuestros labios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Bendito y alabado seas, Padre mío. Salmos, en el capítulo 67, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
los términos de la tierra. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendiganos, oh Dios.